Hola, ahora vamos a hablar de lo que es la redacción de los resultados en un trabajo de investigación o en un artículo de investigación que va a ser enviado a una revista científica. Como deben saber, un artículo de investigación, que también se conoce como artículo original, está conformado por varias partes. Bueno, el cuerpo del artículo tiene cuatro secciones principales, que son las siguientes: introducción, métodos, resultados y discusión. Les recomiendo que comiencen a redactar por la sección de los resultados. ¿Por qué? Porque en la sección de los resultados uno va a determinar cuáles son los hallazgos principales y cuál es la contribución principal del estudio. En base a esta contribución se va a tener que redactar el resto del artículo. La introducción te da los alcances para que el lector pueda comprender los resultados principales. La parte de métodos te va a decir cómo es que se han hallado esos resultados principales, y en la parte de discusión se van a explicar y comparar estos resultados principales. Por tanto, como todo el artículo gira en base a los resultados principales, esta es la primera parte que se debería de redactar. Lo primero que recomiendo que hagan es que revisen artículos parecidos. Aquí pongo el icono de Google Scholar, que es un buscador. Pueden usar cualquier buscador que ustedes quieran para buscar artículos parecidos al que ustedes quieren publicar. O sea, que hayan seguido más o menos la misma metodología y tengan un tema parecido. ¿Por qué? Porque esos van a ser nuestros artículos guía. Estos artículos guía han sido publicados en revistas científicas confiables, de preferencia en habla inglesa, o sea, revistas y artículos en inglés. No son perfectos, claro, ningún artículo es perfecto al 100%, eso ya lo van a saber, pero pueden servir como modelo. ¿Qué significa eso? Que uno puede guiarse de cómo hacer los cuadros, cómo hacer las tablas, cómo hacer las figuras, cómo presentar los resultados en base a ese artículo guía. Entonces, la redacción de los resultados para un estudio cuantitativo, ¿no? Lo primero que hay que saber es que, bueno, como uno va a estar varias horas redactando, a veces varios días, a veces varias semanas o hasta meses, que se puede tardar la redacción de un artículo, es mejor mantener una buena posición. Entonces, la sección de los resultados presenta solamente lo que se ha hallado, lo nuevo. Es decir, no presenta ya cosas del marco teórico, no intenta explicar los resultados, no intenta compararlos, no intenta formular recomendaciones, nada de eso. Solamente presenta objetivamente qué es lo que se ha hallado en el estudio. Como principio general, tiene que mantener un orden lógico, es decir, lo primero que se va a presentar en los resultados son los datos generales, o sea, descriptivos. Luego, si es que se ha realizado un cruce de variables, se presenta. Y luego recién otros análisis, que la estadística es bastante amplia y que puede haber un montón de análisis. Ahora, ¿cómo se presentan esos resultados? Acá tenemos, por ejemplo, si una de las variables de nuestro estudio fue la variable de edad, podemos decir la edad promedio de nuestra población, claro, fue de 27,4 años, con una desviación estándar de 8,4, ¿no? Es una forma de presentarlo. Pero, ojo, aquí hay otra forma. Por ejemplo, podemos decir el 14,7% de la población fue menor de 10 años. Es otra forma de presentar el mismo resultado. Esa es otra forma de presentarlo. Aún se puede presentar con una figura que detalla mucho más el rango de edad. El lector puede saber cuántos niños tuvieron menos de 10 años, cuántos tuvieron más de 36 años, o más de 35, mejor dicho, y así. Esa es otra forma de presentarlo mediante una figura. O por último, se puede presentar mediante una tabla. En una tabla, al igual que la figura, tenemos que categorizar esta edad. Es decir, no dejarlo como una variable cuantitativa, sino convertirlo en una variable cualitativa. En este caso, los números libres los hemos encarcelado en ciertas categorías, de 1 a 10, 11 a 20, 21 a 30, 31 a 40. Entonces, como conclusión, podemos presentar los resultados de varias formas. En general, tres: en el texto, en una figura o en una tabla. Ahora, ¿cómo decidimos cómo presentar cada uno de nuestros resultados? Pues depende. Depende de qué tan importante sea la variable o sean las variables. En el caso de edad, puede que esta variable sea muy importante, así que lo presentamos como una figura o una tabla. O puede que sea poco importante, así que lo presentamos en el texto, en una línea o en media línea. Ojo, no olvidar esto. En inglés se usa el punto para separar los números decimales. En español se usa la coma. Tampoco hay que olvidar que si uno va a usar un decimal, por ejemplo acá 14,7%, hay que usar un decimal para el resto de los porcentajes que vamos a redactar en nuestra sección. Si decimos 14,7, decimos luego 21,5, decimos luego 36,9, no vamos a aumentar ni a quitar decimales, todos van a estar con un decimal. Vamos a ver lo que es tablas. En la parte de resultados se usa mucho las tablas y las figuras. Ojo, como dice aquí, no hay que repetir en el texto todo lo que se menciona en las tablas y en las figuras. Hay gente que repite en el texto todo lo que está en la tabla. Entonces, ¿para qué pones una tabla? No, pues en el texto solamente vas a poner
el resultado principal de la tabla. Y en la tabla ya detallas todos los resultados que tú quieres. Eso es básico, no repetir todo, sino en el texto solamente poner el resultado principal de la tabla y citar la tabla. El título de la tabla va en la parte superior. Veamos. La primera parte del título de la tabla es el número de la tabla, ¿no? Puedes poner tabla 1, tabla 2, tabla 3, así todas las tablas que tengas, en el orden en el cual aparecen en el texto. Bueno, ahora tenemos el título de la tabla propiamente dicho, ¿no? En este título vamos a tener que especificar quiénes, dónde y cuándo. Por ejemplo, en esta tabla se presentan quiénes, los temas de los artículos de trastorno mental publicados por autores peruanos, dónde, en Cielo Perú, como dice al final del título, y cuándo, en el periodo 2006-2011, ¿no? De preferencia, todas las tablas deberían tener esto. ¿Para qué? Para que cuando sean copiadas a una presentación con diapositivas o cuando alguien quiera presentar una tabla tuya, el título ya explique por sí mismo a la tabla, sin necesidad de que el lector lea todavía el artículo. Entonces, el título tiene que ser lo suficientemente específico. Ojo, no tiene que ser muy, muy, muy largo tampoco. Si es muy largo, se ve mal y deja mal parada a la tabla. Las líneas. En una tabla, cuando uno manda un artículo a una revista y cuando la revista publica este artículo, las líneas tienen que cumplir ciertas características. Uno, no se deben usar líneas verticales. Por si acaso, las líneas verticales son las paradas. Solamente se usan líneas horizontales y solamente se usan para la fila del encabezado. O sea, como ven aquí, esta fila, que es la fila que separa el encabezado del resto de contenido de la tabla, es la única línea que van a ver, ¿no? No hay líneas entre depresión y abuso, por ejemplo, ni entre abuso y trastorno. Luego, notas explicativas. Vemos aquí que hay un asterisco al lado de artículos y abajo te explican qué significa este asterisco. Ahora bien, para las notas no se usan siempre asteriscos, ¿no? La primera nota va con un asterisco. La segunda nota va con una cruz. La tercera nota, como ven aquí, va con un símbolo raro. La cuarta también, la quinta también. Hay esta secuencia que tiene que cumplirse para todas las notas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las figuras. Al igual que en la tabla, lo que dice en una figura no tiene por qué repetirse en el texto. Vemos que primero una característica de la figura es que el título va debajo de la figura. En la tabla el título iba arriba de la tabla. Lo primero que se ve es el número de la figura, ¿no? ¿Qué número es? Luego vemos el título de la figura, que al igual que el de la tabla te dice quién es, dónde y cuándo. Hay que tener mucho cuidado con los colores, porque nosotros podemos querer hacer una figura con varios colores en el cual se ejemplifiquen estupendamente varias variables y su relación. Sin embargo, puede que la revista en la cual queremos publicar esto solamente te imprima en blanco y negro. Por tanto, va a ser imposible que tú pongas todos los colores que tú quieres. Hay que tener eso muy en cuenta. Y de preferencia, siendo pesimistas, preparar nuestras figuras para que sean impresas en blanco y en negro, ¿no? En el cual, como ven, se pueden usar tonos de grises para separar o para destacar ciertas características. Acá hay otro tipo de figuras. En la figura de la izquierda, que es una figura tipo pie, hay que tener mucho cuidado en presentarla en dos dimensiones. Es decir, nunca presenten un pie en tres dimensiones. Lo que quería resaltar en esta figura es que en la parte inferior, como ven, hay 0, 7, 14 y 21 y 28 días. Ven que desde 0 hasta 7 hay un rango. De 7 a 14 hay otro rango, de 14 a 21 hay otro rango y de 21 a 28 hay otro rango. Cada uno de esos rangos tiene que tener igual distancia. Es decir, cuando uno dibuja una figura de este tipo, las distancias, tanto de las abscisas como de las ordenadas, tienen que ser simétricas. No puede ser que de 0 a 7 tengan una distancia y de 7 a 14 tengan una distancia más larga. Uno tiene que dibujarlo simétricamente. Ahora sí, ahora que hemos visto lo que es una tabla y lo que es una figura, vamos a la redacción de los resultados. Acá tenemos, por ejemplo, unos resultados y vemos que, como les dije, lo primero que se da es la descripción general de la población, ¿no? Se dice cuántos estudiantes en este caso fueron incluidos. Luego siguen las características generales de la población. En este caso vemos, por ejemplo, que comienza con la edad promedio. Fue de 18,97 más menos 2,45 años, ¿no? Este más menos se usa para decir que vamos a hablar de la desviación estándar. O sea, la desviación estándar de esta variable fue de 2,45 años, ¿no? Ponen aquí que el 71,1% fueron mujeres y así, describen características de la población. Luego sigue el cruce de variables en el cual ya ven cuál es la relación entre dos o más variables. Y utilizan las fórmulas estadísticas que correspondan. Acá, en esta presentación de los resultados, hay subtítulos. ¿Se pueden usar? ¿No se pueden usar? Depende de uno, ¿no? Uno puede creer que es mejor usar subtítulos. ¿Para qué? Para separar ciertos resultados, ¿no?
Sin embargo, hay ciertas revistas que te piden que no le pongas subtítulos. En este caso uno tiene que consultar las instrucciones para los autores y ver ahí si es que la revista te permite o no te permite poner subtítulos. Luego tenemos las referencias a las tablas y figuras. Como les dije, cada tabla y cada figura tiene que estar referenciada en el texto, entre paréntesis o en el texto diciendo como se verá en la figura 1, como se verá en la tabla 1. Pero todas las tablas y todas las figuras que se presenten tienen que estar referenciadas en dicho texto. Veamos la primera parte de la presentación, que es la estadística descriptiva. Vemos a la izquierda una tabla y a la derecha un texto, ¿no? Vamos a ver que en este texto se está presentando la tabla. Se resume entonces lo más importante de la tabla 1, ¿no? ¿Por qué? Porque todo este texto subrayado está presentando a la tabla 1. Por ejemplo, nosotros creemos que en la tabla 1 lo más importante son ciertas variables, como la edad. Así que en el texto decimos, ¿no? De las 400 gestantes, el grupo de edad predominante fue de 20 a 29 años con un 60,3%. No está diciendo todos los rangos de edad, está solamente refiriéndose a uno. Luego, sobre el estado civil, solamente te está diciendo que el 81,8% tenían pareja. En cuanto al grado de instrucción, solamente te está diciendo que el 62,8% tenían secundaria. Y se está saltando estas tres variables y está yendo al uso previo de medicamentos sin indicación médica. O sea, no vas a poner todas las variables dentro de la descripción de la tabla. Solamente vas a poner la parte de la tabla que te parece más importante, ¿no? Es así como se presenta una tabla. Ahora sigue información complementaria que no se ha presentado en la tabla 1. Por ejemplo, te dice que la prevalencia de automedicación durante la gestación fue de 10,5%. Eso ahí no está en la tabla 1, pero como tiene que ver con lo que se ha expresado antes, se pone en el mismo párrafo. Y luego se pone otra información. O sea, como les dije antes, hay información que no es tan relevante y por tanto puede ir solamente en el texto, sin una tabla y sin una figura. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Vamos a presentar una tabla 2. Dice, el abandono fue más frecuente en el grupo de lactantes con un 30%, como vemos en la tabla 2, ¿no? Vemos que la tabla 2 cruza varias cosas, tipos de agresión sexual, de abandono psicológico y físico, y la edad del agredido. Vemos que en lactantes hay una gran proporción de abandono. Luego también nos dice que el padre o la madre es el que más ha incurrido en este tipo de agresión, que es el abandono, con un 69,0% de los casos. Y luego dice, demás casos se muestran en la tabla 2. Esa es otra manera de presentar la tabla, ¿no? Puedes decir, otros detalles se muestran en la tabla 2. Puedes decir cómo se detalla en la tabla 2. O el resto de las variables están descritas en la tabla 2. Entonces, aquí por ejemplo nos dice que de un universo de 1020 médicos que se colegiaron en Lima durante el 2010, 888 lo hicieron entre marzo y abril, como está detallado en la figura. Luego te habla de cuántos no aceptaron tomar la encuesta. Luego te dice cuántas encuestas fueron válidas y luego ya te cita la figura. Como ven, este es otro ejemplo en el cual mediante un flujograma se puede expresar y describir a la población. Ahora vemos la segunda parte, que es el cruce de variables. Ya hemos visto la parte descriptiva y cómo se puede expresar como tablas y como figuras, y ahora vamos a ver el cruce. Dice aquí, se relacionó ciberbullying con algunas variables de la población estudiada, utilizando chi cuadrado y regresión logística, como se ve en la tabla 1, ¿no? Tabla 1. Las variables que destacaron fueron la mayor presencia de ciberbullying, tendencia de celular, tendencia de computadora y computadora en su cuarto en colegios privados, ¿no? Todo esto se ve aquí, en esas tres variables. Ciberbullying, tiene computadora y computadora en su cuarto. O sea, cuando uno describe una tabla en la cual está cruzando variables, de preferencia va a describir o poner solamente las variables que hayan salido más significativas. Como ven, estas han salido con un P de 0,000, o sea, muy bajo, o sea que están altamente relacionadas. Los resultados principales van a responder a nuestros objetivos. Si nuestro objetivo es ver la prevalencia de depresión en un colegio, el resultado principal va a ser la prevalencia de depresión en este colegio es de tanto por ciento, por ejemplo, ¿no? Y estos resultados principales son los que van a llevar a la discusión. O sea, son los que se van a discutir más fuertemente, se van a comparar, se van a hacer de todo. Y esto va a llegar a la conclusión. Entonces, es importante destacar entre toda nuestra gama de resultados cuáles son los principales. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, pero no pueden ser todos. Por último, unas frases útiles, ¿no? ¿Cómo es que podemos poner nuestros resultados?
Hay varias frases que son ya como que un cliché en las publicaciones. Uno cuando lee publicaciones puede sacar como que frases para describir mejor sus resultados, más adecuadamente, con más estilo. Hay una página web que es Academic Phrase Bank, no sé si lo estoy pronunciando bien, en la cual te dan frases para que presentes cada una de las partes de tu manuscrito. Hay un link en el cual te dan frases para presentar tus resultados. Y este es el fin de esta parte de la presentación de los resultados.